Buenos días con todos. Vamos a hablar hoy día sobre la enfermedad cerebrovascular. Soy Carlos Gutiérrez, estudiante de sexto año, miembro de la Sociedad Científica UPSJB. Muy bien, entonces la enfermedad cerebrovascular. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de enfermedad cerebrovascular? Antes llamada ACV o accidente cerebrovascular, término que se retira debido a que no es en sí un accidente, sino es una patología que puede prevenirse, ¿no? Entonces la enfermedad cerebrovascular se refiere a todo trastorno en el cual un área localizada en el cerebro, ¿no? Puede ser la corteza, la región subcortical, los ganglios basales, el cerebelo, no exactamente el cerebro, se afecta ya sea de forma transitoria o permanente, ya sea debido a una isquemia o hemorragia. En ambos casos no va a llegar sangre al tejido cerebral como consecuencia de un proceso que daña uno o más vasos sanguíneos cerebrales. Es decir, en pocas palabras, la enfermedad cerebrovascular es una enfermedad que se produce por isquemia o por hemorragia de los vasos que irrigan el tejido encefálico. Con respecto a la epidemiología y para rescatar las cosas más importantes, tenemos que saber que es la segunda causa de muerte en el mundo, la tercera causa de discapacidad en el mundo, lo cual supone entre ambas causas un gran gasto, ¿verdad? Ya que afecta anualmente a 15 millones de personas, ¿sí? Causando la muerte de 5 millones y el resto de 10 millones quedan con secuelas incapacitantes, ¿no? Llegan a un grado de dependencia. Muy bien, en Perú se ha reportado una prevalencia de 6.8 en la zona urbana y en la zona rural de 2.7, ¿no? Sobre todo porque en la zona urbana no tenemos muy buenos hábitos alimenticios, ¿no? A diferencia de la zona rural. Muy bien, una de las primeras diapositivas importantes. La enfermedad cerebrovascular se divide en dos tipos. Isquemia, que quiere decir que este vaso se tapa y no permite la adecuada perfusión del tejido cerebral, y por otro lado tenemos la hemorragia, que es todo lo contrario. El vaso, ¿no? El vaso se rompe, entonces ya no va a llegar flujo sanguíneo al cerebro y lo que va a causar es un hematoma cerebral, ¿no? Muy bien, dentro de la isquemia es el más frecuente, 80%, tenemos dos tipos, el global, que no lo vamos a ver hoy, y el focal, que es lo más frecuente. Dentro del tipo focal tenemos dos tipos más, que es el AIT, o conocido como accidente isquémico transitorio, y el infarto cerebral. ¿Ok? Hablamos de accidente isquémico transitorio cuando tenemos un episodio de focalización neurológica que cede en menos de las 24 horas. Y el hemorrágico tenemos dos tipos, más o menos 15% la hemorragia intracerebral y 5% la hemorragia subaracnoidea, que en realidad es una de las peores, ¿no? La de peor pronóstico. Los pacientes pueden fallecer inclusive antes de llegar a la emergencia. Vamos a ir viendo poco a poco cada aspecto de esto. Muy bien, y llegamos en lo que para muchos respecta a la diapositiva más importante de toda la exposición, que es la clasificación de el SB isquémico. Para aclarar, stroke significa en inglés, ¿no? Enfermedad cerebrovascular, en este caso hablamos de stroke isquémico. Y vemos la clasificación del stroke isquémico en base a su etiología. Esta clasificación es recontra importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos estudiando a un paciente que ha llegado por un episodio de un stroke isquémico, bueno, no mucho, sino algunos casos, algunos médicos tal vez que no conocen mucho esta clasificación dicen, perfecto, tenemos un paciente con una enfermedad cerebrovascular isquémica, hay que darle antiagregantes, hay que darle atorvastatina y listo, y lo mandamos a su casa, ¿no? Ya no hay más que hacer. Falso. Nosotros tenemos que estudiar al paciente para ver cuál ha sido la causa, ya que el stroke isquémico no solamente es por la arteriosclerosis, que es obviamente lo más frecuente, sino es que tiene varias causas. ¿Okay? Entonces eso lo resume la clasificación de TOAS, que como ven tiene una antigüedad del año 93 y que hasta el momento sigue siendo utilizada. Muy bien, entonces ¿cómo clasificamos al stroke isquémico? Fácil, se clasifica en 5. Arteriosclerosis de grandes arterias, que es lo más frecuente. Las arteriosclerosis de grandes arterias pueden ser, usualmente es en la carótida interna, pueden ser tanto intracraneales, la arteriosclerosis, o extracraneales. La literatura nos menciona que lo más frecuente es que la arteriosclerosis de grandes arterias sean extracraneales en la bifurcación carotidia, pero en la población latina es intracraneal. Cardioembólico, cualquier patología cardíaca que mande émbolos hacia el cerebro, lo más frecuente es fibrilación auricular,
oclusión de pequeños vasos, o también llamado arteriosclerosis de pequeños vasos o lacunar, que son lesiones muy pequeñas que no generan muchos síntomas hasta que se van acumulando. De otra etiología determinada, esto quiere decir que es de causas que son poco frecuentes, ¿no? Por ejemplo, un síndrome antifosfolípido, por ahí alguna trombofilia. Y de etiología indeterminada, que a pesar de algunos estudios no se llega a determinar la causa. Factores de riesgo, y acá es donde actuamos nosotros. Los no modificables obviamente son factores en los cuales no podemos cambiar, pero los modificables sí son los más importantes y los que se pueden modificar. A la cabeza, el principal factor de riesgo, y si no me equivoco ha sido pregunta de recientado, el principal factor de riesgo tanto en el isquémico como en el hemorrágico es la hipertensión arterial, ¿no? Disminuyéndola bajamos considerablemente el riesgo de una enfermedad cerebrovascular. Y tenemos también dislipidemia, tabaco, alcohol y diabetes como las principales causas modificables. Como los principales factores de riesgo. Muy bien, recordar que el flujo cerebral normal es más o menos entre 50 a 60 mililitros por minuto por cada 100 gramos de tejido cerebral, más o menos abarca un 20 a un 25% del gasto cardíaco. Hablamos de déficit cuando el flujo disminuye a menos de 40 y ya hablamos de infarto cuando el flujo baja de 20 mililitros. Es decir, no necesita que haya una oclusión total. Muy bien, la cascada del stroke isquémico, rapidito la vamos a ver. Recordemos que el oxígeno sirve para generar ATP en las células de la neurona y este ATP sirve para manejar sus canales. Como ya no va a haber oxígeno, no va a haber ATP, los canales se dejan de funcionar, entonces va a producir un edema citotóxico y debido al mal control de los canales entra el calcio, que es el principal ion destructor. ¿Por qué? Porque el calcio va a activar a la fosfolipasa A2, que es la encargada, como dice su nombre, de degradar los fosfolípidos de la membrana. Entonces va a hacer que se liberen un montón de sustancias que van al final a provocar daño neuronal. ¿Sí? Muy bien. Acá un poquito de datos importantes. Acá en este caso tenemos a la arteria cerebral media y se nos marcan dos áreas. El área del core y el área de penumbra. El área del core es el área que está después de la obstrucción, en la cual nosotros encontramos que ya no hay neuronas vivas, todo es tejido necrotizado. Y el área de penumbra es el área que nosotros tenemos que salvar. Es un área que está en isquemia y que si se da un adecuado tratamiento se puede reperfundir. Muy bien, cuadro clínico, la escala de Cincinnati es una escala prehospitalaria que la puede aplicar cualquier persona. 3 simples pasos: ver si hay asimetría en el rostro, ver si hay debilidad de miembros superiores y ver si el paciente presenta DISART o afasia, ¿no? Muy bien, cuadro clínico, en realidad nos pondríamos a hablar del cuadro clínico hasta 3 horas, pero lo vamos a resumir básicamente en un minuto. Muy bien, recordemos que cuando hablamos de enfermedad cerebrovascular hablamos de la afección de cualquier parte del encéfalo, y en el encéfalo está incluido el cerebro, el cerebelo y el tronco. Entonces tenemos que recordar nuestro homúnculo de Penfield, el motor y el sensorial, ¿sí? ¿Qué es lo más frecuente? Que se afecten ramas de la arteria cerebral media. Recordemos que la arteria cerebral media a nivel cortical controla lo que es rostro y miembros superiores, la arteria cerebral anterior controla lo que es miembro inferior y la arteria cerebral posterior nos va a dar síntomas visuales por lesión occipital. Entonces, de acuerdo a la arteria que yo tenga obstruida, voy a tener un signo determinado, ¿no? Alguna focalidad determinada. ¿Qué es lo más frecuente? Que se dañe la cápsula interna. Y la cápsula interna, más o menos, se encuentra a este nivel, ¿ok? Recibiendo los fascículos de toda la región motora y toda la región sensitiva. Por lo tanto, usualmente vemos al paciente como con una hemiplegia o hemiparesia facio-brachiocrural, ¿sí? Puede variar, si es cerebeloso puede tener de repente un poco de incoordinación motora. Si hay compromiso del tronco encefálico, pueden haber compromiso de los pares craneales, ¿okay? Entonces depende de la región para el cuadro clínico, que eso, si es que se da la oportunidad, podremos hablarlo un poquito más profundamente. Esto es lo mismo que hemos mencionado: cerebral anterior, predominio crural, cerebral media, facio-braquial y cerebral posterior, las hemianopsias y trastornos de la visión por lesión occipital. Muy bien, diagnóstico. Cuando yo tengo un paciente que llega a mi emergencia con una focalidad neurológica, lo que tengo que solicitar son exámenes de laboratorio y exámenes de imagen. ¿Qué exámenes de laboratorio solicito? Hemograma, perfil de coagulación, grupo sanguíneo. Hemoglucotest, este es el más rápido que tengo que solicitar. EKG y electrolitos.
Ahora, si a mí me dicen, Carlos, ¿con qué puedo mejor ver yo o con qué veo mejor yo lesiones vasculares en el cerebro? Definitivamente con una resonancia. Pero la resonancia demora mucho más tiempo y tiene un precio mucho más alto. Por lo tanto, en la emergencia, en la imagen que vamos a solicitar para estos pacientes es la tomografía sin contraste. ¿Y por qué la pido? Yo no la pido la tomografía sin contraste porque quiero ver la lesión del infarto. Al contrario, yo lo que tengo que hacer es descartar que este paciente tenga una hemorragia intracerebral. ¿Por qué? Porque el infarto no me va a dar signos en la tomografía. La tomografía va a ser normal hasta las 6 horas. ¿Ok? Hay algunos signos, por ejemplo acá el signo de la arteria cerebral medio, signo de la cuerda, que me pueden indicar algunos, o sea, que me pueden indicar que hay un infarto, ¿no? Pero en realidad se ve normal. Muy bien. Y ya más adelante con el paciente hospitalizado buscamos la causa, ¿no? Ahí sí ya le pedimos su respectiva resonancia, ecodoppler, etc. No se olviden, diagnóstico de emergencia con tomografía sin contraste. Y era muy importante pedir el hemoglucotest, sobre todo, ¿por qué? Porque los pacientes con hipoglicemia me pueden simular una enfermedad cerebrovascular. ¿Ok? Vienen y con su hemiplegia y hemiparesia lo corregimos, ¿no? Con su solución glicosilada y automáticamente recuperan. Es por eso que tenemos que tomarle el hemoglucotest. Y obviamente otras causas también nos pueden simular, ¿no? Muy bien, el tratamiento en realidad es uno de las cosas que ha avanzado más en el tiempo. Si tenemos un paciente que tiene menos de 4 horas y media de inicio de los síntomas y tiene criterios de inclusión, hacemos un procedimiento que se llama trombolisis. Lisis, destruir, trombo, el trombo, pues, ¿no? Rompemos el trombo. Si es mayor a 4.5 horas y menor a 6 horas, ¿ok? Podemos hacer una trombectomía mecánica en caso se trate de una aterosclerosis de grandes vasos. ¿Sí? Usualmente los pacientes no llegan a las 4 horas y media o no tienen criterios de inclusión, que ya los vamos a ver más adelante. Por lo tanto, se hace el diagnóstico etiológico y la prevención secundaria junto con rehabilitación. Muy bien, miren, inclusive está basado en tiempo todo lo que tienes que hacer, desde que llega desde la puerta del hospital hasta el médico, hasta la tomografía, cuánto tiempo debe estimarse, ¿no? Cosa que acá en realidad no se puede cumplir. Muy bien, algunos de los criterios de inclusión en realidad es una lista muy larga, pero acá están los básicos, ¿no? Entonces, si cumple con los criterios de inclusión, la verdad solamente 1/3 de los pacientes cumple con criterios de inclusión para el tratamiento con trombolíticos. ¿Cómo se realiza el tratamiento con trombolíticos? Se administra el ateplase a una dosis de 0.9 miligramos por kilo con una dosis máxima de 90 miligramos, ¿ok? En bolo ponemos el 10%. Y el resto lo ponemos 10% en un minuto y el resto lo ponemos ya en lo que queda de una hora. ¿Ok? Y tenemos que mandarlo a cuidados intensivos, ¿no? ¿Por qué? Porque estos pacientes, como es un trombolítico, no solamente va al cerebro, puede ir al sistema digestivo. Y si tiene una úlcera, pues puede provocar hemorragia digestiva, ¿no? Muy bien, y con respecto a las publicaciones recientes, justo lo que acabamos de hablar, tenemos este artículo que fue un boom cuando salió en mayo de este año. Este artículo lo que nos decía es que dejaron que pacientes que tengan entre 4 horas y media y 9 horas del evento reciban trombolíticos. ¿Ok? Antes de eso quiero que sepan que la escala de ranking modificada es una escala que me ve el nivel de lesión o de discapacidad con el que queda un paciente a un mes del evento. ¿Ok? Solamente acuérdense de eso. Muy bien, entonces, ¿qué hicieron? Juntaron un grupo de pacientes, a un grupo le dieron placebo y al otro grupo le dieron ateplase más de 4 horas y media hasta las 9 horas, incluidos los strokes del despertar, que se llaman wake up strokes. ¿Ok? ¿Y qué vieron? Que casi el 50% de los pacientes a los que se les permitió recurrir al tratamiento con ateplase tuvieron una escala de ranking entre 0 y 2, lo cual indicaba independencia y por decir que tenían muy pocas secuelas. Por lo tanto, esto nos abre un nuevo mundo, ¿no? A que tal vez podamos extender el tiempo de ventana de trombolisis hasta las 9 horas, ¿no? Pero lo que pasa es que ellos usaron también un tipo de tomografía especial que se llama tomografía con perfusión, que en realidad acá no se encuentra mucho. Muy bien, espero que haya quedado claro los temas, espero poder volvernos a ver en algún momento hablando más acerca de lo hermoso que es la neurología. Un saludo para todos.